Hola, hola, bienvenidos. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, o como yo siempre les digo, hola corazones, porque en realidad este llamado interior de comunicar es no solamente a las personas, sino a los corazones y a cada alma. Es una experiencia muy hermosa la que estamos viviendo, de acontecimientos tanto positivos para el alma humana, sino también de llamados para que la humanidad entera vuelva al camino, pero esto se hace de a uno. Entonces, estos encuentros en este canal, que es el canal de todos, Reino de Ángeles, es un espacio donde compartimos estos temas habituales para nosotros, esos temas que nos gustan tanto sobre el autoconocimiento, sobre el tema de los ángeles, que es el tema principal, pero también sobre otros temas que hacen al desarrollo y revelaciones del conocimiento hacia la humanidad, porque a partir de estas señales, de estas revelaciones, uno va entendiendo dónde es que se encuentra en el aquí y ahora, ¿verdad? Y hoy vamos a tocar un tema muy, muy especial, que es el poder estar junto con nuestros ángeles y además dentro de estos grandes cambios. Entonces, ¿cómo es esa experiencia? ¿Qué es lo que ellos traen a nosotros, pero también a nuestra vida? Entonces, bien, son muchas las cosas que uno tiene que evaluar, pero uno va caminando de a poco. Siempre les comparto a ustedes, mis amistades, que cada pasito que nosotros podemos dar en cualquier sentido, ya sea para mejorar, para tomar conciencia y también para crecer en nuestro servicio, siempre es bienvenido. Pero lo fundamental es que podamos hacer todo eso conectados con nuestra alma. Así que hoy les voy a dar la bienvenida. Y aquí estamos junto con ustedes. Por supuesto que mi agradecimiento siempre porque contamos con su compañía. Está Juana Cantalina. ¿Qué tal, Juana? Bienvenida. Lucía, Elsa, mi querida Pelu. Bienvenida, Pelu. Giselle, que nos está acompañando también.
Silvia, Noemí, hola Noemí, qué lindo verte por acá. Ani Azúa, buenas tardes desde México. Y bueno, estamos uniéndonos, integrándonos desde varios puntos de nuestro planeta, así que todos son bienvenidos a este espacio. Elvira también, ¿qué tal Elvira? Bueno, seguramente van a ir llegando poco a poco, nos vamos a ir conectando y esta familia, esta comunidad va a ir creciendo. Y realmente así lo está haciendo en estos últimos días a partir del seminario que hemos realizado junto a Rodolfo López. Él seguramente nos va a acompañar también para ayudarnos en este entendimiento de lo que es este tiempo, ¿no? Este proceso. Les cuento que ha sido tan positivo el seminario y tan positiva la experiencia en sí de poder conectarnos con nuestro corazón, que ya hay más personas esperando que podamos dar un nuevo seminario, y la sorpresa del día de hoy para todos ustedes es que ya tenemos fecha. Así que gracias a los ángeles que nos están acompañando, a nuestros guías, tenemos esta posibilidad de acercarles a ustedes, bueno, que puedan tener esta vivencia de el ingreso al corazón. Que bueno, hemos compartido muchas de estas experiencias y de estas formas que se van a encontrar dentro del seminario, pero lo más importante es justamente aquello que no se puede compartir. Lo más importante es lo que ustedes mismos van a ir experimentando y viviendo y sintiendo dentro de este proceso, porque de hecho es un proceso único que ustedes mismos van a realizar. Así que estamos muy contentos, tanto Rodolfo como yo, de haber logrado, ¿no? Porque es toda una tarea, ustedes no se imaginan la cantidad de tarea que hay que realizar, organizar, para que todo salga perfecto, para que les llegues a ustedes de la mejor forma, fluido, claro, entendible. Esto de las redes no es absolutamente nada fácil, ustedes lo saben, y hemos tenido que aprender mucho en estos días. Por suerte hay personas que nos están acompañando, como es María, que ella siempre está atenta a que todo salga bien y de una u otra manera está acompañándonos. Como cada uno de ustedes, ¿no? Porque todo lo que nosotros realizamos en realidad es para ustedes, para sus corazones y para su alma. Ese es el gran compromiso que hemos tomado desde hace mucho tiempo. Hay veces que cuando nos reunimos por primera vez, las personas no saben muy bien qué es lo que hacemos y es muy difícil transmitir lo que uno ha sentido en su momento, lo que uno ha vivido y esa gran necesidad que parte desde uno para poder acercarles cada día, no sé, una luz, pero a lo mejor es una palabra, a lo mejor es transmitirle lo que en su momento nosotros hemos vivido, acercarles también una esperanza, porque muchos de nosotros, y también los incluyo a ustedes, hemos sido testigos de ese otro mundo donde están estos seres tan especiales que nosotros conocemos como ángeles. Así que bueno, más gente sigue llegando. Noelia, bienvenida. Desde Puerto Rico nos está acompañando. Bueno, esto es maravilloso, el poder conectarnos desde diferentes lugares. Y vamos a dar inicio de una manera muy especial al tema del día de hoy, porque al principio nosotros hemos compartido e iniciado una especie de nueva etapa en la comunicación, ¿no? En realidad, los ciclos de la vida son procesos que van comenzando y terminando, son especies de preparaciones donde, de alguna manera, llegado el momento, nos damos cuenta que ya estamos listos para iniciar un nuevo paso, para dar un nuevo paso, para hacer un cambio. Y ese cambio llega con María, ese cambio quien da, digamos, el anuncio de que los cambios grandes están empezando en nuestro planeta es justamente este ser que nosotros conocemos como María, que muchos lo entenderán como el espíritu de Gaia, otros como el gran espíritu. También me decían o me preguntaban, bueno, pero la Pachamama o la Madre Tierra no es lo mismo que María, esta Madre Cósmica. No, son dos naturalezas distintas, pero que están unidas en esta creación de una manera muy especial porque los dos niveles de este ser,
están acompañándonos y son los que nos sostienen en la vida. Uno, en la vida terrena, en nuestro cuerpo físico, en el aquí y ahora, en lo que podemos realizar como seres humanos, como almas encarnadas, ¿verdad? Y nuestra madre cósmica, que es quien está llamándonos. Las dos madres, las dos naturalezas, tanto la naturaleza de Gaia como la naturaleza de la Madre Divina, están haciendo el llamado para que el ser humano retorne al camino. O sea, no existe nada fuera del camino, pero estamos aquí en un momento donde la humanidad, de alguna manera, no toda la humanidad, por supuesto, porque hay grandes almas, buenas almas, grandes servidores de luz, y yo sé que cada uno de ustedes está haciendo su parte, porque muchos de ustedes los conozco, sé el esfuerzo que hacen por no solamente empezar a sanar, sino darle un sentido a su vida. Y otros tantos que ya lo han encontrado y que a su vez están ayudando a otras almas a que puedan comprender. Y eso es el sentido primordial que tienen nuestros ángeles cuando nosotros hablamos del proceso de asistencia que nos están brindando estos seres. Hablamos justamente de la asistencia angélica a toda la humanidad. Los ángeles sabemos que son seres mensajeros divinos. Quiere decir que siempre van a estar dispuestos a cumplir la voluntad divina en primera instancia. Por eso se acercan a nosotros cuando cada uno de nosotros empezamos a despertar. Y ese despertar, que mucho está involucrado el sentir del corazón, el pensar también del corazón, que involucra esa parte de justamente la naturaleza divina, lo que hace en ese momento todo nuestro ser, a empezar a vibrar distinto, es comenzar a escuchar a estos seres, comenzar a verlos, comenzar a tomar conciencia. Y el ser humano es realmente tan maravilloso que realmente cuando dice que sí, todo comienza a suceder. Y cuando nosotros le decimos que sí a nuestros ángeles, entonces ellos son los que comienzan a acercarse y a manifestarse. La mayoría de las personas que me consultan, una de las primeras preguntas que hacen es cómo puedo ver más a mis ángeles, cómo puedo escuchar más a mis ángeles, cómo puedo estar cerca de mis ángeles. Y en realidad esa puerta que uno tiene que atravesar es una puerta realmente invisible, es una puerta que muchas veces la atravesamos a través de la fe y esos son en realidad los grandes casos de contacto con los ángeles que se han tenido a lo largo de la historia, donde la fe es el punto de apertura para el contacto con lo celestial. Y más allá de que si creemos o no en los ángeles, eh, ellos existen, de todas maneras existen porque, así como muchas personas lo han ido comprobando en sus propias experiencias, están más allá de las religiones, más allá de las creencias humanas, incluso más allá de las creencias del ser humano de esta tierra. Los ángeles son seres universales. En todo el universo existen estos mensajeros divinos y están tratando de ayudarnos en toda nuestra vida, pero fundamentalmente en este tiempo tan, tan especial. Y cuando nosotros hablamos del tiempo especial, nos queremos imaginar qué es ese tiempo especial cuando nosotros en nuestra vida tenemos a lo mejor conflictos o puntos donde necesitamos urgentemente tener una asistencia, una ayuda para resolver determinado conflicto. Pero cuando nosotros nos referimos a una gran escala, eso es la gran transformación. La gran transformación, imagínense que si para uno es fuerte, imagínense tener una gran transformación en todos y cada uno de los seres humanos que existen, en todo el planeta, en todos los países, en toda la civilización. Entonces, por eso cuando hay una gran intervención de orden divino y una precipitación de eventos kármicos, que a veces estas cosas están juntas, porque tienen que ver con un movimiento cósmico de la misma naturaleza humana, todo lo que hemos ido gestando. Llega un punto donde
el mismo padre dice, bueno, hasta aquí llegamos, necesitamos que el cambio se precipite. Y el cambio, para muchos, es un cambio que puede ser tremendo porque significa a lo mejor cambio de lugar, de lugar de trabajo, de lugar donde vive, de profesión. A lo mejor es un cambio en el ciclo de la vida, de repente nos encontramos que los procesos se aceleran, a lo mejor nos encontramos en lugares o situaciones donde nunca pensábamos que íbamos a estar y necesitamos adaptarnos. Entonces, hoy estaba hablando con una persona que me decía, yo siento algo más allá de lo que me digan, de lo que vivo, de lo que me está pasando. Siento una fuerza que está detrás de las circunstancias, porque evidentemente no es muy raro que una persona entre en un cambio de vida, pero cuando uno empieza a ver ese cambio que está a todo a nuestro alrededor, empezamos a sentir como una energía presente. Y esa energía presente que está envolviéndonos a todos y que de alguna manera nos hace actuar y sentirnos distintos, empezamos a ser más sensibles, empezamos a tener otra escucha por una propia necesidad, ¿no? Cuando nos encontramos en una necesidad interior muy grande, nos detenemos, empezamos a reflexionar y en ese espacio que abrimos empiezan a suceder estos darse cuenta y también estas manifestaciones angélicas. Por eso vamos a ir viendo que a lo largo de este tiempo, sobre todo en este octubre, que es un mes que está asignado por las profecías, que ya nos han dicho cómo ir viviéndolas, sabemos que las cosas no van a ser de golpe, aunque haya sucesos repentinos, pero que sí va a ser algo que poco a poco va a transmitirse, pero de una forma negativa a toda la humanidad. Y ese es en realidad el llamado. Ya sabemos que estamos alejados del camino y los grandes maestros, estos grandes seres espirituales, lo que hacen es tratar de que regresemos, que retornemos nuestros pasos a la gran armonía universal, ¿no? Ni siquiera una armonía planetaria, ¿no? A la gran armonía del universo, que podamos ser uno más con el resto de nuestros hermanos cósmicos y el resto de nuestros hermanos planetarios, que tomemos esa responsabilidad. Bueno, y para eso son no solamente los llamados, los mensajes, sino también las grandes señales que se van a ir sucediendo y que sobre todo nosotros sabemos que van a estar muy presentes no solamente en el Sol, sino en todos los astros del cielo, en las estrellas. mm, Vamos a tener esas señales. Entonces, cuando estas señales se intensifiquen más, ahí sabemos que vamos a estar siendo parte o viviendo parte de estos cambios. Pero no solamente esos eventos o esas dimensiones celestes que se van a conmover van a ser parte del cambio, sino que mucho antes se va a empezar a movilizar toda la dimensión espiritual, la dimensión energética y etérica del ser humano. La cuarta dimensión se está preparando para, digamos, hacer su conexión definitiva con este tercer plano de la Tierra y eso va a traer consecuencias. De hecho, muchos de nosotros estamos sintiendo presencias. Y cuando hablamos de los ángeles, estos seres celestiales que llegan aquí, ellos también en primera instancia pueden descender, por decirlo así, a una cuarta dimensión, ¿no? Porque estos son seres que no viven aquí, no viven en el plano físico, ni siquiera viven en la cuarta dimensión, pero pueden llegar a esta dimensión de la cuarta densidad, como algunos lo conocen, o de la cuarta coordenada, como otros también bien afirman. ¿Para qué? Para hacer contacto con nosotros. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo es que podemos entender esto? ¿Cómo podemos entender que estos ángeles llegan a nosotros a través de esos niveles? El nivel más semejante que nosotros tenemos para comprender esas dimensiones que son sutiles, ya no son dimensiones físicas, es el tema de los sueños. Nosotros
durante el sueño, en ese momento sí podemos empezar a sentir y empezamos a ingresar a otras dimensiones, no solamente sutiles, sino también donde en esos lugares, que a veces son portales, a veces los podemos soñar como especie de lugares con neblina o mucha luz. ¿M? Esos lugares, ahí estamos delante o dentro de un portal dimensional donde nuestro mundo humano, a través de su sueño y el mundo de los ángeles, se hace presente. Hoy, por estos días que estamos viviendo, los ángeles se están preparando para hacer ese contacto cada vez más expansivo en la vida del ser humano, pero no lo van a poder lograr en su totalidad si el ser humano no realiza una tarea interna de abrir el corazón, porque es el punto focal del contacto angélico, es el corazón. Hay almas que están que tienen el corazón endurecido, que lo han necesitado endurecer por las cosas que han vivido en la vida, y hay almas que están ya dispuestas y listas para un contacto definitivo con ese nivel de conciencia, porque realmente es un nivel de conciencia que uno puede conocer no solamente luego de esta encarnación, de hecho está todo dispuesto para que podamos conocer a nuestros ángeles desde el plano físico, sin necesidad de trascender este plano físico. Y eso es algo que nosotros no tenemos recuerdo. Hace millones de años que esto no sucede, hace miles de años, exactamente 25.900 y pico de años, todo una eternidad para nosotros, que no existe un cambio como este, pero los cambios en el universo son habituales. De hecho, otras humanidades la han vivido. Depende de nosotros en este momento poder verlo en realidad como una experiencia única. Pero nosotros no somos los únicos que vemos esta experiencia de contacto con los ángeles en esta gran transformación como única. Nuestros propios guías y nuestros ángeles también, nuestros ángeles guardianes, nos hablan de esto. Ellos dicen que precisamente en este momento lo que está sucediendo a nuestro alrededor es una gran transformación en todos nuestros niveles, que esta transformación tiene como objetivo generar una nueva humanidad. Pero en este proceso nadie es dejado de lado, porque hoy estamos aquí y somos esa semilla también que va a ser la nueva humanidad, porque cuando hablamos de humanidad es una especie de sustrato energético también, es una dimensión de conciencia donde cada alma que llega a esta tierra es recibida por ese nivel de conciencia, es recibido por esto algunos lo llaman conciencia colectiva, pero cuando hablamos de los niveles álmicos, esa conciencia es una conciencia única, la que se va a abrir en nosotros y a través de nosotros, porque es en esta humanidad donde realmente se espera el nuevo hombre, que no va a ser solamente el nuevo hombre que surge desde el planeta Tierra, sino que va a ser una nueva raza en todo nuestro sistema planetario, en todo el universo. Y me acuerdo que cuando se hablaba de esto era tan lejano, era tan confusa o tan poco entendible la idea del cambio, que cuando nos están diciendo y afirmando que toda la labor que hemos hecho como almas va a dar un gran resultado, y ese gran resultado es el nuevo hombre, es como que me llena por completo. Digo, sí, esto era lo que necesitábamos escuchar, esto era lo que nosotros en realidad, el alma nuestra estaba esperando. Es algo realmente nuevo que hay que cuidar mucho y que está latiendo ya en este mundo, pero que hay que cuidarlo porque en realidad está en sus primeros pasos. Entonces, en el proceso de nacimiento, nadie sabe qué es lo que puede ocurrir, porque es un momento riesgoso, el proceso mismo del nacimiento. Entonces, por eso estos días están como a la expectativa
Cuando nosotros realmente nos activemos, porque esa es la palabra que voy a usar, vamos a sentirnos almas, vamos a sentirnos realmente lo que somos. Pero no todos están preparados, por eso los animamos a que puedan empezar a resonar ya con ese otro nivel de conciencia, que no es el nivel humano tradicional, es el ser humano que es capaz de investirse con la energía del alma, investirse con la conciencia, que es la conciencia trascendente, la conciencia que se recuerda a sí mismo, la conciencia que puede establecer una conexión directa con el origen. Eso es lo más maravilloso que nos puede suceder en este tiempo, es lo más maravilloso de lo que debemos elaborar. De hecho, los anuncios proféticos están en ese sentido, no para que nos asustemos, sino para que iniciemos una preparación interna. Y estamos tan olvidados que muchos dicen, ¿qué es lo que tenemos que preparar? No sabemos cómo prepararnos, no sabemos a dónde ir. Y esas preguntas surgen por el gran alejamiento que hemos tenido de este camino de equilibrio, de armonía universal. Tu ángel, y lo vamos a ver al final de esta transmisión, cuando hagamos esta conexión entre todos, está ahí contigo siempre, pero necesitamos conectarnos con esa bondad del alma, necesitamos conectarnos con esa sutilidad, con la experiencia de la armonía amorosa que está en nosotros, porque son las frecuencias que aceptan estos seres espirituales. Muchas veces los ángeles no se acercan a nosotros porque no estamos vibrando adecuadamente, no estamos vibrando como almas, estamos vibrando como seres dormidos. Y ese es un gran impedimento para que ellos puedan acercarse. Sin embargo, cada uno de nosotros durante el sueño regresa a sus mundos. Entonces, si lo miramos desde ese lugar, todo está bien, pero si lo miramos desde el lugar de conciencia, el gran reto es ser conscientes. Si no, no podemos anclar ninguna dimensión, ni la tercera, ni la cuarta, ni siquiera la quinta. Todo se trata de conciencia y esa es nuestra labor. Ese es también nuestro objetivo en el comunicar, el poder ayudar y ayudarnos a nosotros mismos, porque en realidad cuando uno da, también recibe. Esto es siempre en dos sentidos. Uno muchas veces recibe mucho más de ustedes que lo que nosotros sentimos que podemos acercar. Y esto hace una sinergia, una hermosa sinergia que sobre todo es una sinergia de amor, es una sinergia de conciencia, una sinergia de fraternidad, una sinergia donde vemos que todo nuestro potencial comienza a crecer y expandirse para hacer posible lo que todos queremos, que es un mundo mejor. Y ese mundo mejor ahora lo vemos como los mundos celestiales, pero nosotros estamos destinados a vivir en ese mundo mejor y para eso necesitamos crearnos. Es así que los invito a todos a que podamos reflexionar en estos grandes cambios y elaborar en esa tarea para que nuestros ángeles estén con nosotros acompañándonos. Ellos son el primer recuerdo del origen que tenemos. Ellos nos hacen acordar, recordar y tomar conciencia del lugar de pertenencia. Los ángeles pueden ser seres humanos que han dejado esta encarnación. Los ángeles pueden ser únicamente energía, conciencia pura. Incluso hay ángeles que están llegando a este planeta que son de otras dimensiones, de otros universos, pero aún así siguen siendo mensajeros divinos. Y cuando nosotros queremos comprender la frecuencia de los ángeles, ellos siempre van a estar en la frecuencia de la armonía, del amor, van a estar en la frecuencia de la elevación de la conciencia. No van a pedirnos nada a cambio. Simplemente ellos han estado siempre con nosotros y nosotros cuando estamos en conciencia
cerca de nuestros ángeles, sabemos quiénes somos, sabemos por qué estamos aquí y sabemos que en realidad todo, todo se trata de compartir esa gran experiencia de vida, de ayudarnos entre todos a crecer y a volver al camino, ¿no? Estamos próximos, muy próximos a dar ese paso, que lo tenemos que hacer sin miedos y sin limitaciones. Siento que este tiempo es para toda la humanidad un tiempo para trascender las limitaciones, que esas limitaciones ya no estén más con nosotros y podamos llegar a ser partes reales del universo. Ese es digamos, un proceso que se espera que madure en cada ser humano. Imagínense ustedes tener conciencia de que podamos no solamente viajar a todas partes del universo con nuestra conciencia, sino visitar los mundos donde existen nuestros ángeles, nuestros seres queridos, y que ellos también puedan venir a vernos sin el temor de que nosotros podamos reaccionar mal o sentirnos a lo mejor con miedos. ¿M? Ellos no quieren eso. Y depende de nosotros elaborar nuestras limitaciones para generar esa esa relación que se va a convertir en una relación única, pero también en una relación universal. Si nosotros hablamos que los ángeles existen en todo el universo, el ser humano fue creado para existir en todos los universos, exactamente igual que los ángeles. La única diferencia es que a nosotros, eh, bueno, la vida nos propone aprender desde una encarnación y ellos están aprendiendo también, pero desde el mundo energético, que nosotros lo llamamos energético, pero yo les puedo asegurar que si en este momento un ángel se manifestará al lado nuestro, tal como él es en su dimensión celestial, podríamos no solamente tocarlo, incluso tocar su vestimenta, porque los ángeles tienen una especial vestimenta, muchos de ellos usan capa o túnicas largas, también tienen bastones o tienen objetos. Ellos existen en un mundo eh, muy similar a la Tierra, eh, pero no los podemos ver en principio porque aún no estamos preparados. Por eso preparar el corazón es tan importante en este tiempo. Nuestro corazón, observen que es el lugar donde muchos de los santos o seres espirituales se señalan porque es el lugar indicado para hacer este crecimiento. Nos hemos olvidado de eso y es realmente lamentable que haya sido así. Bueno, creo que hay más personas que nos saludan y nos vamos a preparar igualmente para darle la bienvenida a Rodolfo López, que estuvo acompañándonos en el seminario. Bueno, si tienen alguna pregunta sobre los ángeles y sobre esta transformación la pueden ir haciendo, pero mientras le damos la bienvenida a Rodolfo. Buenas noches, Rodolfo, bienvenido. Gracias, este es tu espacio también. Muchas gracias por haberme hecho compartir este momento con todos ustedes, mis hermanos, mis hermanas, en la búsqueda de la luz. Voy a comenzar con estas palabras, Mariel, amigos. Y en aquellos días bajaron los ángeles del cielo a la tierra, seleccionaron a las mujeres más hermosas y les engendraron hijos. Muy fuerte este relato de la Biblia. Puede estar significando, y que no lo sabemos, de que entre nosotros esté la derivación de esos hijos, la descendencia. Y no sabemos de verdad si podemos estar hablando con un ángel.
Y muchas veces ha sucedido de personas que han estado en peligro de tener un accidente o algo, y de improviso aparece un ángel o la mano salvadora, de la nada, y desaparece. Luego no se puede encontrar a esa persona que ha ayudado a sanarnos o del accidente. Hoy en día, como bien dice Mariel, el mundo está muy comprometido en la guerra, en la destrucción de la naturaleza, del mundo, por ende, de la parte psicológica del ser humano y de la esencia del amor, que viendo tantas cosas negativas en el planeta, es como que uno se va dejando tomar por esa situación cotidiana, por las noticias, las informaciones, por lo que uno ve por la calle. ¿Y qué tema nos ha tocado hoy? Los ángeles. Tuve la oportunidad de ver ángeles en mi casa y en otras partes, pero en serio los he visto. Es algo maravilloso que te pueda ocurrir algo así. Pero ¿qué son los ángeles? Dentro de tu corazón, en tu ventrículo izquierdo del corazón, hay un punto de luz que es miles de veces más finita que la punta de un alfiler. De esto ya se hablaba en la India hace miles de años. Los grandes santos de la iglesia descubrieron y sintieron que ese punto de luz en ese lugar está recubierto por una miríada de ángeles, miles y miles de ángeles que están protegiendo a esa luz, a esa divinidad que habita en el corazón de cada persona, aunque no lo sepamos, aunque no tengamos conciencia de esa belleza. El hombre en estos momentos, con su tecnología, está viajando a otros planetas, a la Luna, al espacio exterior, y ni siquiera ha conocido todavía el verdadero fondo del océano, aquí en la Tierra. Es como que quiere anticiparse en los viajes en el tiempo y no custodia o cuida lo que tiene entre las manos. La tierra, la vida, la naturaleza. Y cada persona está investigando y está analizando quién nació primero, el huevo o la gallina. No se sabe. Pero sí te puedo decir que cada uno de nosotros es el huevo completo, con la yema y la clara, para generar la vida. No hay científico en el mundo que pueda crear desde sí mismo en un laboratorio un solo cabello. Mira, desde que el mundo es mundo y existe la humanidad, en todas las religiones, o en la mayoría, se habla de ángeles. Es como que los ángeles han estado diseminados por toda la tierra, físicamente. Pero ¿qué ocurre? Estamos lejos del corazón. Estamos lejos de esa sagrada presencia que habita dentro de nosotros. Y paulatinamente tenemos que regresar al corazón. Como decía Mariel, es tan importante que eso se pueda lograr. Tan importante, Rodolfo, discúlpame, que ha sido dado como una de las anteúltimas oportunidades a la humanidad, ¿no? Para salvarse. Muchas Así es. veces nosotros hemos hablado sobre este tema
sobre el tema de la salvación, de qué hay que salvarse, de uno mismo, ¿verdad? De la de uno. inconsciencia que tenemos. Exacto. Somos muy inconscientes, inclusive de nuestros pensamientos, de nuestros actos, de nuestro hablar, de nuestra relación con los demás. Y realmente hay que volver al corazón, en donde tienes que dejar que tu ángel personal o tus ángeles personales, que están destinados para ti, para cada uno de nosotros, para ser custodiados, cuidados, amados. La misión de los ángeles, entre tantas, es estar con nosotros para indicarnos, y si en algún momento los escuchamos en nuestro interior, nos van a decir que tenemos una divinidad interior a la cual tenemos que regresar, amar y respetar. Y desde ese punto lo vamos a hacer con el resto de la humanidad. Nosotros buscamos permanentemente fuera de nosotros mismos y en la vida misma nos está llevando a correr prácticamente sin sentido y sin conciencia en todos los días. Pero ¿qué ocurre? En realidad tenemos que volver al corazón y escuchar a los ángeles. ¿La quieres llamar conciencia? La voz interior. Eso está aquí y ahora. Con Mariela en algún momento queremos llevarlos ante la presencia de lo sagrado, hasta esa sagrada presencia que habita en cada uno de nosotros, y poder que se tenga ese diálogo de hijos de la luz. Nosotros somos luz en la luz. De eso no hay que olvidarse. Lo que pasa es que corremos todo el día para un lado, para el otro, sin la conciencia de qué somos y quiénes somos. Recuerdo, Rodolfo, y a nuestros amigos quería compartir también cuando estos seres, guías angélicos, hablan sobre esto que vos estás diciendo, ¿no? Y que al comentarlo lo recordé. Cuando nosotros corremos de un lado para otro, en realidad estamos siguiendo a nuestra mente, no estamos siguiendo a nuestro corazón. Y ustedes saben cómo llaman a los ángeles a la mente. Lo llaman el burro de la mente, o lo llaman también el niño caprichoso que nos hace correr de un lado para otro, demandándonos y que en realidad no nos lleva a ninguna parte. Quería compartir también con nuestros amigos esto que nos sucedió cuando vos hablabas de la conexión divina y del escuchar esa voz interna. Particularmente siempre he escuchado en momentos especiales a mi ángel guardián. Tiene una voz muy particular, una voz que es masculina, que es muy dulce también, que generalmente se presentan cuando hemos hecho las consagraciones, pero este ser, a medida que íbamos practicando este sistema, esta metodología que vos compartiste con nosotros y que viene de tu maestro, eso es como que se activó. Y yo siempre digo que muchas veces el conocimiento, la experiencia está, pero que es muy difícil transmitir algo. Y ese don de transmisión te lo cedió conscientemente tu maestro, te lo dio, y Muchas vos gracias. con esa generosidad lo estás compartiendo con nosotros. Y cuando hablo de esto no es una palabra, lo pueden también, pueden ser testigos también toda la gente que participó en el seminario, de que empezó a ver algo más en nosotros y que venía de nosotros mismos, porque en realidad no se activó, no se despertó, no empezó a revelarse algo que no estuviera en nosotros.
Es como que esa semilla que dio tu maestro y que dieron también los ángeles porque estuvieron participando también en todo el proceso, fue una semilla de luz que empezó a germinar a partir de todo ese proceso tan hermoso que vivimos, ¿no? Y que por eso hay mucha gente que también nos está esperando que volvamos a entregarlo, ¿no? Y bueno, y eso creo que es válido. La transmisión, más allá de las palabras, más allá de la metodología, más allá del sistema, la semilla de luz está. Y yo pienso que eso es lo que vamos a seguir compartiendo entre nosotros. Sí, así es, Mariel. Mira, corremos tanto, te voy a hacer una comparación. Si tú descubres en algún momento, después de investigar durante años, buscando por todo el mundo, con los grandes maestros, con las grandes presentaciones de seminarios y monasterios, descubres quién creó o cómo nació primero el huevo o la gallina. Supongo que lo descubres. Supongo. ¿Sabes lo que va a ocurrir? Te vas a dar cuenta de algo. Como la canción de Julio Iglesias. Me olvidé de vivir. Estamos tan lejos de nosotros mismos, de nuestra vida cotidiana. No nos tenemos que ir a ningún lado especial. Entonces tenemos que empezar a tomar conciencia de esa sabiduría divina que está dentro nuestro, para tocarla con las manos y con la esencia de nuestras vidas. Aprender a hablar con amor, hacer una caricia suave, delicada, jugar como un niño, una niña, disfrutar de la belleza de la naturaleza, pero no es vivir en una nube, algo imposible. No, eso está delante nuestro, día con día, momento a momento. Solamente lo tenemos que observar y nada más. Dios nos ha preparado la belleza de la vida y todo está dentro nuestro. La paz profunda. Todo está preparado desde antes que nosotros viniésemos a este nacimiento de la tierra. Entonces, lo más importante y fundamental es darse cuenta. Y estamos en un momento en donde el tiempo pasa rapidísimo y no se puede perder más tiempo en buscando. En algún momento te tienes que parar frente al espejo, observarte y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo en la vida? ¿Me sirve, no me sirve? ¿Le sirve a los demás? Mira, si vas por la calle o por algún carro y ves a alguna persona que está llevando a una persona con silla de rueda, esquizofrénico, mal, fíjate que esa persona que conduce, que está ayudando a la otra persona, un ángel la ha tomado. Es el ángel. Y nosotros tenemos que dejar que ese ángel o esos ángeles que están dentro nuestro, destinados a nuestra vida, nos tome por completo. Nos tome por completo y que a través de nuestras manos, nuestra presencia en la vida de los demás, actuemos y que sirva para algo. El mundo está muy comprometido en muchos problemas y nosotros emocionalmente estamos más comprometidos y más difícil se hace nuestra situación en la vida. Pero ¿qué ocurre? Cada vez estamos queriendo más cosas. Porque la vida misma nos está llevando a todo eso. Tú estás viendo un programa de televisión
publicidad, 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 compre, venda, compre, venda, compre, venda. Ese es el trabajo que están haciendo con cada uno de nosotros. Y nosotros estamos en el mundo. Y esa es nuestra realidad. Pero ¿cómo tenemos que actuar en el mundo? Comenzando con nosotros mismos. Mira, Mariel estaba hablando del nuevo hombre. Es verdad. Así es. La humanidad está en una etapa tan delicada, en donde se están cumpliendo las profecías desde hace miles de años fueron dichas. Pero ¿qué es el nuevo hombre en realidad? Es la toma de conciencia de lo mejor de Dios, de lo mejor de uno mismo, para revestirte de esa presencia, como dijo Maniel en su momento. Revestirnos de lo que ya somos. Lo que miramos en el espejo no somos nosotros. La verdad de nosotros está acá. Somos pura energía, pura luz. Así es. Hay algo muy importante del nuevo hombre. Volviendo al principio del principio, Adán y Eva fueron echados del paraíso. Realmente se alejaron de Dios, se alejaron de la conciencia y dejaron de tener esa pureza absoluta que no les importaba estar desnudos, uno frente al otro. Y cuando se alejaron de Dios, se alejaron de la conciencia, les dio vergüenza. Se empezaron a tapar. Dejaron esa pureza primigia. Y el nuevo hombre va a ser el nuevo Adán. El nuevo Adán que se va a acercar a Dios. Y se va a compenetrar y se va a dejar llevar hasta ese altar sagrado del corazón. Ahí está el nuevo Adán, el nuevo hombre. Y falta poco. Falta poco porque el hombre está generando muchos problemas en el mundo y lo está destruyendo. De hecho, todas esas explosiones, mentes negativas, pensamientos oscuros, locuras, todo eso sale al espacio exterior. Y nuestros hermanos cósmicos lo saben, lo sienten y están llegando en cantidades para decirnos, basta, basta, hasta aquí han llegado. Y ellos también, Rodolfo, son ángeles, ¿no? Porque no solamente están los ángeles de las dimensiones celestiales, sino de las dimensiones cósmicas, Sí, que también tienen esta noción de la naturaleza divina en el ser humano y en toda pero la creación. comentar algo, Mariel, que esto va a ser muy interesante para los que nos están escuchando. Yo he conocido a una mujer, a una amiga mexicana, en donde se le aparecieron extraterrestres en su casa y en su lecho es como que la anestesiaron. Pero ella misma vio cómo le engendraban a través de luz un feto. A través de la luz también se lo sacaban y se lo llevaban. Fue algo muy fuerte para ella que le quedó para el resto de la vida. Y en Italia también pasó un caso así, estudiado por médicos. Pero ¿qué ocurrió? En un momento bajó una nave que fue filmada incluso
Y ese bebé que le sacaron regresó porque quería conocer a su madre. Se vino del espacio exterior. ¿Y sabes una cosa? ¿Qué es lo que quería conocer de su madre? Las lágrimas. ¿Por qué lloraba? Se escapó y después tuvo problemas ese ser extraterrestre. Lo que te estoy hablando es real, ¿eh? ¿Sabes lo que quería conocer y sentir? El amor de la madre. El amor. Porque se ha tecnificado tanto, porque hay seres que se han tecnificado tanto, pero no tienen el amor. Y que eso va en camino la humanidad actual. La falta de amor. No hay que buscar más nada, porque lo tenemos todo acá. El amor. Con el amor se crea, se cura, se sana, se ayuda, se da alimento, se genera una nueva humanidad y todos podemos estar experimentando ese amor si queremos hacerlo. Y también se conoce a Dios, Rodolfo. Sí, Vos sabés que cuando los ángeles hablan sobre el tema del amor, y le comparto también a nuestros amigos, ellos dicen que cuántas cosas entenderíamos, cuántas cosas comprenderíamos si tuviéramos amor y actuáramos a través del amor, que es en realidad un estado de la conciencia, no es un sentimentalismo como muchos estamos acostumbrados o hemos escuchado, ¿no? No, no es el te quiero, no es el qué lindo, no, es un estado de conciencia y una energía, una frecuencia creadora que es capaz de trascender todos los universos y conocer eh, todo el conocimiento, incluso el no revelado a simple vista, ¿no? Todo se puede lograr a través de esa frecuencia trascendente del amor. los grandes Así es maestros, que discúlpame. Nosotros los estamos invitando, se nos está pasando la hora ya casi, por eso no queremos extendernos más, pero sí queremos invitarlos a este nuevo seminario que vamos a dar y que vamos a compartir con ustedes mucho más de lo que a simple vista se puede llegar a pensar. De hecho, lo vivimos, lo experimentamos y nosotros también estamos deseosos de poder volverlo a compartir porque sabemos que se crea una energía muy especial y que ustedes van a participar, de hecho, desde sus propias vidas. Es algo precioso que van a tener para ustedes y que eso no se va a olvidar. exacto. Mira, en el corazón está el hálito de vida. De segundo a segundo, instante en instante, a través de nuestro latido de corazón, se está generando la vida, no solamente en nosotros, sino en toda la creación. Nosotros respiramos junto con la humanidad, con la naturaleza, con el cosmos. Cada latido de corazón resuena en el universo, aunque no lo puedas creer. Somos tan grandes, tan inconmensurablemente grandes e importantes para la luz, que los ángeles están dentro nuestro para ayudarnos a reconocernos en esa luz. Yo te dejo con los ángeles. De hecho, Mariel es un ángel. Y quiero hablar de algo con respecto a Mariel, si me permitís, Mariel. Si ustedes supiesen quién es Mariel, no lo podrían creer. Está demostrado científicamente quién es. Científicamente quién es y qué ha venido a hacer a esta tierra. Así que en algún momento lo van a saber. Miren,
Los ángeles en realidad nos están acompañando momento a momento, siempre están con nosotros. Tenemos que parar la mente y escuchar, solo sentir y escuchar. Quédate en silencio y sabe que soy Dios. Así es. Muchas gracias, Rodolfo. Vamos a prepararnos ahora juntos para esta meditación y bueno, más allá de lo que hemos sido, lo que somos, estamos aquí humildemente para poder servir, igual que vos, Rodolfo, igual que vos, que sos un gran maestro y también nuestros amigos que tienen almas muy especiales. Así que te agradezco de corazón que nos hayas acompañado, agradecemos Gracias. tus palabras y nosotros los esperamos a todos el 11 de noviembre. Vamos a compartir luego, por si quieren más información sobre el seminario, vamos a dejar un link en la descripción del video de nuestro canal Reino de Ángeles y seguimos adelante. Seguimos preparándonos con conciencia, con amor y acercándonos más a esos cielos universales donde están nuestros ángeles esperándonos. Nos preparamos entonces. Gracias, Rodolfo. Hasta pronto, te saludamos. Gracias. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, mis queridos corazones, por estar aquí. Los invito a que en el lugar donde ustedes se encuentren en este momento, conectarse primero con el lugar donde se encuentran, con el espacio donde habitan, que puedan sentir el cuerpo físico como una parte de sus conciencias, que puedan sentir cómo sus conciencias a través de sus pies tocan nuestra madre tierra, como todo aquello que son físicamente también se compenetra en la conciencia de su ser. Y a medida que respiramos y nos relajamos, nos permitimos, cada uno de nosotros, permitimos que esa conciencia de ser ocupe todo lo que somos. Nos empezamos a revestir de la energía de nuestro corazón, que con cada latido expande su luz, con cada latido nos ayuda a ser presencia de la verdad en nosotros, de la luz que está en nosotros. Y podemos sentir cómo nuestro cardíaco se expande y vibramos en amor. Sostenemos ese amor. Y recién entonces, en la suavidad de nuestra presencia, comenzamos a sentir la gran expansión de luz, la gran expansión de amor. Porque los ángeles solo pueden llegar
a tocar presencias que existen en el amor, porque los ángeles solo pueden llegar cuando en cada corazón se instala la bondad, la inocencia y la conciencia del ser. Y con amor, en este momento, llama a tu ángel. Llama a los ángeles. Que tu voz salga desde tu corazón. Que tu corazón llame a los ángeles. Y ahí comienzo a ver cómo delante de algunos de ustedes se está manifestando un ángel de luz muy blanca. Y el ángel es la puerta. El ángel es la luz que invita. El ángel es el momento que nos ayuda a trascender desde esta dimensión física hacia nuestro cielo. Y hay ángeles azules y violetas. Hay un ángel que es un bebé y una columna de luz azul. Hay cientos de ángeles rodeándonos sobre el espacio. Y están llevando nuestra conciencia hacia un punto en el cosmos para que nuestro amor, para que nuestro corazón viaje allí. Ese punto es el corazón de Dios, el corazón de nuestro Padre. Y los ángeles nos llevan allí, te llevan allí, para que tu corazón que late en la luz lo haga al unísono con el corazón del Padre. Para que el Padre esté en ti siempre y nunca lo abandones. Para que el Padre esté en ti y en cada uno de nosotros. Para que cada corazón que late en la luz sea uno.
y produzca la verdadera vida. Con este pequeño ejercicio, con esta gran conexión que has logrado, al sentir esa unidad sanas para siempre, al sentir el corazón de Dios y hacerte uno con Él, te redimes, recuerdas en este preciso momento tan sagrado, se produce un milagro. Deja que suceda en ti. Permite sentir que ahora tu corazón forma parte del corazón de Dios, forma parte del corazón de la vida en todos los tiempos, en todas partes. Cuando lo sientas, luego de tomarte unos momentos, regresa de manos de tus ángeles para que suavemente te lleven, te regresen, como si regresaras de un hermoso sueño. Lentamente tu conciencia habita tu cuerpo. Tu conciencia de esa unidad divina habita cada parte de tu cuerpo físico. Y cada memoria terrena, cada célula, cada hélice de tu ADN comienza a recordar que también es la luz en esta tierra, que también es la vida y la esperanza para toda la humanidad. Con esa certeza del ser aquí en la tierra, con esa luz conscientes, comienzas a despertar a otro nivel.
comienzas a iluminar tu camino en la tierra. Gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta gran unidad. Gracias a cada corazón. Gracias. Los siento y los veo iluminados. Muchos han logrado traer esa luz tan sanadora, de tanto bien. Nos encontramos, amigos, queridos corazones, nos encontramos pronto. Hasta muy pronto. Seguimos conectados. Bendiciones.